remonte a esta parte donde sigue siendo realmente a lo que como que corresponde, o sea, que debe ser. Y que el logo es la fase con la que se identifican las palabras lógicas y que la vida ideal que uno conoce tuvo en un momento como orientada, o sea, fue orientada a la creación del mundo en base a Dios, que de eso es que se trata. Y como le decía, luego es el orden del pensamiento, que significa claridad y que está asociado a lo que la persona trata de hacer a nivel de orden en su pensamiento, sus ideales y las cosas que quiere seguir, entre otras cosas que estuvimos tratando. Okay. Wow. Aquí, Abigail, también estábamos estableciendo la correlación que hay, como bien mencionaba la joven, entre lo que es el logo, desde la parte antropológica, que es el orden de los pensamientos, el orden de las ideas, y el logos desde la dimensión teológica. Y también mencionábamos en cierta parte la definición filosófica que se le da a lo que es el cosmos y cuál es la relación existente el contraste que hay entre estos dos términos desde la parte filosófica y desde el punto de vista teológico, tomando en cuenta de que el orden, el logos, que es orden, tiene pues su punto de partida desde Dios. Bien, gracias. ¿Alguien más? Bien, entonces estábamos sumergidos en el concepto de logos. Carmela, adelante. Y que estuvimos hablando sobre Heráclito, que decía, bueno, hay un orden natural, que de allí viene la palabra cosmos, que significa orden. Entonces Heráclito decía que todo fluye, todo cambia, y donde hay cambio y donde hay un fluir, usted decía que no puede haber orden, que lo que hay es un desorden. Por eso de ahí viene la frase que decía Heráclito, que nadie se baña dos veces en un mismo río. Luego usted dijo también que viene luego la palabra, la frase, todo viene del fuego, porque el fuego es cambiante, es movilidad, se muere, creo que fue así, es intranquilo, decía Heráclito, pero después ponía otro principio, que el fuego se da según la medida. Por eso de ahí, según ningún ser sobrepasa su límite, y en el tiempo ni en el espacio. O sea que, como decía usted, que mencionó la gallina, que la gallina no se transforma en un pájaro, o un árbol no se va a transformar en otra cosa. Todo en el universo tiene su espacio, su tiempo. Por ejemplo, nosotros no vamos a convertirnos en otra cosa. Estamos aquí y somos lo que somos. Eso fue lo que entendí. Bien, gracias, Carmela. Bueno, entonces el concepto de logos como orden, ¿verdad? Y esos son como los orígenes filosóficos. Orden y le precede la palabra cosmos, que en Pitágora era orden. Después pasa a Heráclito, que significa, en vez de utilizar la palabra cosmos, utiliza la palabra logos para hablar del orden, de la naturaleza y del mundo. Entonces después, cuando se llega a San Juan, que escribe, todos los evangelios, recuerden que se escriben en griego, toma la palabra logos de Grecia, ¿no? El orden, como que todo el orden que está en el mundo, las plantas, los animales, etcétera, vienen de la mente de Dios. Y en ese sentido, logos viene siendo orden, sabiduría. Y bueno, entonces podríamos decir que
la misma palabra logos, como dice que nada se hizo sin él y todo se hizo en él, precediendo a Cristo antes de su encarnación, ya de alguna forma habría que decir que el verdadero orden, la verdadera sabiduría, es la que Dios encuentra en el Logos y desde la cual hace al mundo. Se fue una connotación más teológica, ¿verdad? Pero que parte un poco de, por lo menos a nivel histórico, en la escritura histórica, parte de ese horizonte filosófico. El universo implica orden, y ese orden o se le llama cosmos en la antigüedad o se le llamó logos. Y bueno, después nosotros decimos que estando lógicamente en esta materia, cuando hablamos de logos, en el orden ya no de la teología, sino del orden de la filosofía, encontramos que los primeros que trabajan, digámoslo así, una antilogia contra logos, serían los sofistas, que establecen unas leyes, unas reglas del pensar, donde cada uno piensa a su manera y de forma, subjetiva, de forma sentimental, apasionada, y tus verdades son verdades y las mías son verdades, y de hecho no hay verdad fuera de nosotros. El hombre es la medida de todas las cosas. Entonces no existe un logos, un orden, sino que lo que existe es una diversidad de logos. Sería digámoslo así, un diálogo. La palabra diálogo significa a través. Día es a través y logos es a través de un logos. Recuerden también que la palabra diablo viene de ahí, de dos logos, como que Dios dice algo y el diablo dice otra, es como que el que divide el orden, divide el orden mental. Como dice Jesús, apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, piensa como los hombres, o sea, se te rompe la unidad mental. Bueno, todo esto nos habla un poco de los orígenes del concepto logos. Y si lo fuera... En ese cuarto evangelio, maestro, disculpa, de San ya hace referencia a lo que es el verbo o la palabra, y no sé si es a través de este texto que se refleja también atribuyéndole esa dimensión personal, donde dice que al principio era el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Okay, sí, de alguna forma estamos hablando de la persona de Jesucristo, que al hacerse carne, se hace hombre en la persona de María, habitar entre nosotros, que nació y vivió entre nosotros. Entonces, cuando hablamos de logos así en sentido teológico, es Dios en un primer momento, que en él fueron creadas todas las cosas, nada fue creado sin él, y que la sabiduría de Dios se humaniza en la persona de Cristo. Entonces, para nosotros, conocer la palabra, que es la sabiduría de Dios, es conocer a Jesucristo, que al final es el logos, o la palabra de Dios para nosotros. Todavía esas son dimensiones teológicas, ¿verdad? Hay otras traducciones, no sé si la habrán visto, que en lugar de decir logos, dicen palabra. Al principio era la palabra y la palabra era Dios. Nada se hizo sin la palabra. Entonces, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea que el término logos en Grecia significa palabra. Entonces, en nosotros ha evolucionado con otras connotaciones, pero en todos por donde quiera que uno lo trate de entender, la palabra lógica, que es un derivado, es radicalizado en la palabra logos, o es una evolución de la palabra logos, viene significando orden, sabiduría, conocimiento, como cuando decimos, por ejemplo, antropología, ahí está el logo, cosmología, ahí está el logo. Logo se traduce hoy como estudio o tratado. Si tú dices, por ejemplo, historiología, sería estudio o tratado de la historia. Entonces, así se suele traducir, pero entonces en sus raíces viene significando
orden mental, orden científico, orden filosófico. El padre de la lógica se suele decir, ya hemos dicho eso, que es Aristóteles, porque evoluciona. Cuando los sofistas crean una forma de pensar en la que tú tienes tu verdad y yo tengo la tuya, y al final nadie tiene una verdad única, sino verdades discutibles. ¿Y cuál es la verdad? La más fuerte, como dice Protágoras, convertir las verdades débiles en pensamientos fuertes. Convierte tus verdades débiles en pensamientos fuertes. Entonces es cuestión de hablar duro, de callar al otro y de imponerse, para que tu verdad no pierda, sino que se permanezca por arriba. Bueno, hemos dicho que nada de eso es lógica, ¿verdad? Pero cuando surge Aristóteles, como una evolución de Sócrates y Platón, que termina terminando en Aristóteles, vienen a enfrentar ese desorden mental. Y Aristóteles termina inventando, creando, se le llama el padre de la lógica, dos libros llamados analíticos. Analíticos primero, analíticos segundo. Hoy son 6 libros los que se recogen. Categorías, refutación, los analíticos y los tópicos. Entonces suman 6 y esos 6 libros se refieren justamente a la discusión y a cómo se debe entender, cómo se debe discutir y cómo se debe entender el orden de los discursos, de tal manera que cuando el otro me habla, es aplicar las leyes, que son los principios que fue descubriendo primero Sócrates con el silenciamiento, después Platón con el principio de identidad, hasta que llega Aristóteles y se diversifica, se complejiza con los principios lógicos, y cuando se cumplen con esas reglas, esas leyes del pensamiento correcto, entonces yo puedo decir que el otro no me está engañando, o en el mejor de los casos, que yo mismo no me estoy engañando, sino que estoy pensando de forma correcta, que puedo creer en lo que estoy pensando y puedo creer en lo que el otro me está diciendo cuando se siguen las reglas de la lógica, las reglas del pensamiento correcto, las leyes de la razón. Así también es la definición que hacen hoy los filósofos de lógica, ¿verdad? Leyes del razonamiento correcto. Cuando tú dices algo y tú me dices, pruébamelo, y te doy razones convincentes que a ti te dejan convencido. Ah, pero es verdad. No, pero sí, tú tienes razón. Después que tú me lo explicaste, ya yo no lo dudo, yo lo creo. Bueno, pues esas explicaciones se llaman premisas. Y lo que yo te quería demostrar en lógica se llama conclusión. El ejemplo clásico: Sócrates es mortal. La gran pregunta: ¿y cómo tú lo sabes? Si yo no veo a Sócrates muerto, yo estoy viendo a Sócrates vivito y coleando. ¿Cómo? Y además, ¿qué prueba hay de que Sócrates se va a morir? Yo no he visto que todos los hombres se mueren. Entonces, tú traes una premisa y tú dices, bueno, es que si todos los hombres son mortales y Sócrates es hombre, ¿crees eso? Bueno, sí, yo sé que Sócrates es hombre. ¿Y crees que todos los hombres son mortales? Puedo asumirlo, puedo entenderlo. Bueno, pues si asumimos esas dos premisas, conclusión, entonces Sócrates es mortal. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que hay que ver qué pensamientos están implicados en ese convencimiento de que todos los hombres son mortales. Tú, por ejemplo, ve a tu hijo que llega a la casa y llega sucio, y tú dices, ¿qué pasó? Dice, fue que me caí, mami. Bueno, entonces de repente tú eres capaz de entender. No es verdad que todo el que se cae se ensucia, pero el sucio viene de una caída. Probablemente diríamos hoy. ¿Cuál sería la lógica? Si fuera una lógica obligada, como Aristóteles está buscando, tendríamos que decir, todo el que se cae se ensucia. Mi hijo se cayó, por lo tanto, mi hijo se ensució. ¿Por qué se ensució? Porque se cayó. ¿Qué estamos tratando de decir?
que lo que tú quieres demostrar, tú lo soportas en premisas. ¿Qué son premisas? Razonamientos que justifican o apoyan la conclusión o lo que tú estás diciendo. Lógicamente que el ejemplo que hemos dado no es un ejemplo científico. Es cierto que ninguno de los dos ejemplos son científicos, porque el primero es de carácter filosófico, todos los hombres son mortales, y el segundo es de carácter, ¿cómo le llamaríamos hoy? Porque la lógica ha evolucionado a porcentaje. Dice, el 80% de los niños que se caen, o el 50% de los niños que se caen se ensucia. Si fulano se cayó, pues hay un 50% de probabilidad de que se ensucie. Entonces, que se haya ensuciado es una conclusión relevante, o sea, apoyable en la caída. Entonces, eso no es 100% necesario, pero sí es probable. No es un imposible. Si fuera un imposible, fulano, pero ven acá, ¿y por qué todo está sucio? Ah, no, fue que Colón descubrió América en el 1492. Ok, entonces, ¿cuál es la premisa? Tú estás sucio porque Colón descubrió América en el 1492. Es también una razón. El mismo que te dice porque me caí, o porque Pablito me tiró lodo, o porque Colón descubrió América en 1492, pero en uno hay relevancia y en otro no. ¿Qué significa que uno hay relevancia? En el último tú puedes decir, yo entiendo. Es lógico que si una persona se cae, se ensucia. Es lógico que si una persona te tira lodo, tú llegues sucio. Pero no le veo el amarre a la premisa. Colón llegó a América en el 1492 y mi hijo está sucio. No veo cómo sale la suciedad de mi hijo del descubrimiento de América. Entonces, de repente, son razones, pero no hay conclusión, no se saca la conclusión de las premisas. Entonces, eso es lo que se llama, por eso los libros de Aristóteles se llamaban analítico 1 y analítico 2, porque Aristóteles lo que se encarga es de escuchar lo que dice el hablante. ¿Qué tú estás diciendo? Para comenzar a analizarlo. La palabra analítico es análisis. Analizar lo que tú me estás diciendo para ver si hay amarre en las razones que tú me estás dando. Hoy se le llama ese amarre relevancia. Es relevante lo que tú me estás diciendo. O me diría, no, eso no tiene relevancia. Eso no tiene relevancia de que Colón descubrió América y tú llegues sucio. Eso no, hoy diríamos lógica, pero lógica se le llama relevancia, no tiene amarre. Bueno, entonces, si no tiene relevancia y no lo podemos aceptar como lógico, lo que estamos diciendo es que las premisas no sostienen la conclusión, por lo tanto no hay una prueba. Fíjense, Aristóteles escribe 6 libros para hablar de las leyes del razonamiento. Les adelanto algo. Hoy día, cuando se habla de lógica y se habla de prueba y demostración, lo que estamos hablando es de ciencia, no estamos hablando de logos, de pensamiento, no estamos hablando de razón ordenada. Por eso hoy cuando hablamos de metodología, que es la lógica de la ciencia, se le llama lógica aplicada, no es, fíjate que no sentamos un conjunto de personas a razonar sobre el orden del pensamiento, sino a razonar si hay prueba sensible. Fulano se robó una gallina, ¿dónde está la gallina? Tráiganlo con la gallina en la mano. ¿O dónde está la foto? Entonces, esas pruebas que hoy buscamos son visibles, son sensibles. ¿Qué significa eso? Fulano se robó la gallina. Hoy diríamos, ¿cómo tú lo sabes? Si fuéramos a Aristóteles, bueno, es que fulano es el único ladrón y todo lo que se pierde fue robado. Entonces, si fulano es el único ladrón y todo lo que se pierde fue robado, pues entonces fulano se robó la gallina. Esas serían premisas lógicas. Hoy día no se piensa así. Hoy día se piensa, ¿quién lo vio? ¿Dónde está la foto? ¿Dónde está la prueba? ¿Encontraron la gallina en su mano? ¿Encontraron la gallina en su casa? O que él confiese que fue el que vivió el hecho.
Entonces hoy vivimos con evidencias sensibles, mientras que cuando Aristóteles está diciendo, claro que Sócrates es mortal, porque, pero tú no lo estás viendo, es que no hay que verlo. La prueba no es sensible, la prueba es inteligible. ¿Cómo, cómo tú me dices a mí, por ejemplo, que las artes tienen un creador, que una pintura, un cuadro tiene un creador? Si tú no ves al pintor ni ves al creador, tú dices, bueno, ningún arte se crea sola. Este es un arte, por lo tanto tiene su creador. Eso es, ¿cómo tú sabes que este arte tiene su creador si tú no ves el creador de ese arte? Entonces tú partes de la premisa, no hay arte sin creador. Este es un arte, por lo tanto tiene su creador. Entonces fíjense que eso no es visibilidad, eso es entonces principio. Ahí estamos hablando del principio de causalidad. Todo tiene una causa, pero cuando estábamos diciendo que todos los hombres son mortales, estamos hablando del principio de totalidad. La muerte pertenece o al de identidad. La muerte pertenece al concepto hombre, porque si hay un hombre que no sea mortal, estaríamos hablando de un dios, no de un hombre, de un inmortal, o estaríamos hablando de un vampiro, diríamos hoy, no de un ser humano. Entonces, la mortalidad es propia del ser humano. Si no hay mortalidad, no hay humanidad. Eso es principio de identidad. El otro principio que decíamos del cuadro, eso es principio de causalidad. ¿Dónde están esos principios? Esos principios se descubren pensando y no son visibles. De que, ay, sí, mira, todos los hombres son mortales. Ay, sí, mira, con la gallina en la mano, ¿no? ¿Dónde está la prueba? Ay, sí, mira, yo lo vi, toda obra tiene su creador. No, la prueba de la ciencia de hoy es observable, y así se dice el método. El método de hoy, que es la lógica científica, se apoya en lo que se llama observación y medición estadística. Son las dos palabras claves de la lógica científica: observación y medición. La lógica filosófica no se apoya en la visibilidad, sino que se apoya en la inteligibilidad, los principios del entendimiento. No el que los sentimientos, el entendimiento esté apoyado en los sentidos. Por eso decíamos el principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio de causalidad, son principios de una razón correcta, de un pensamiento correcto, propio que se desarrolló en la época de la filosofía. Mientras que hoy que hablamos de observación, hablamos de medición, son los criterios de la lógica científica. Entonces, ¿cómo prueba la lógica científica? Observando. La prueba es la observación, el contacto. ¿Cómo prueba la lógica filosófica? Que no voy a decir que la científica tampoco no sea filosófica, de alguna forma lo es, pero por lo menos no desarrolló la parte de la visibilidad, sino que se quedó en la inteligibilidad, en el entendimiento. ¿Cómo prueba la lógica del entendimiento? Bueno, no con la observación, sino con los principios del recto pensar. Así se decía, ¿no? Principio de un pensamiento correcto, principio de identidad, principio de no contradicción, principio de tercero excluido, principio de causalidad y principio de razón suficiente. Cuando no se rompen los principios del recto pensar, tú no puedes decir que un perro no es un perro, o que un perro es perro pero no es animal. Bueno, pero si todos los animales son perros, ¿cómo este perro va a ser un no animal si es perro? Eso está rompiéndome el principio de identidad. Entonces, si asumimos que un perro es un perro y no hay perreidad sin animalidad, entonces todo perro es un animal de forma obligada. Y por lo tanto, el perro que tú compraste es un animal. No, que el que yo compré no es un animal. Bueno, pues no es perro, porque está rompiendo el principio de identidad. ¿Cuál es la prueba de que el perro que tú compraste como mascota es un animal sin que el profesor Martín lo haya visto? De que, ay, sí, es un animal. Es que no hay que verlo. Eso es pensamiento correcto. Ahora, si tú me dices, no, que yo me compré un perro, que tú te lo hayas comprado, eso no es identidad, eso es sensibilidad.
¿Cuál es la prueba? Mírenlo aquí, profe. Ah, sí, ya te creo. O mire aquí el recibo. Hoy vemos pruebas sensibles. Ayer veíamos pruebas inteligibles. ¿Por qué? Porque ayer en filosofía, si tú decías que un perro no era animal, esa era tu verdad. Y si yo decía que un perro era animal, esa era la mía. Vamos a ver quién gana. Si dice, me compré un perro y yo te digo, no, tú no te compraste nada, entonces dirían los sofistas, como cada uno tiene su verdad, vamos a ver quién gana, nadie tiene la verdad. Entonces Aristóteles dice, no es que los dos tienen la verdad, vamos a analizar, a ver cuál de los discursos nos rompe con el orden de las leyes del recto pensar. Vamos entendiendo un poquito mejor la lógica, ¿no? Si tú cuando hablas no estás rompiendo el orden de los principios de un correcto pensar, entonces decimos, en ese tiempo hay lógica. Hay prueba mental. Entonces, hay tres tipos de pruebas. La que la ciencia hoy sostiene, que es la de observación y medición. La que la filosofía fue descubriendo, que es la de los grandes principios del recto pensar. Y la que tratan los teólogos, ¿verdad? En el cristianismo, en las iglesias, que ya no se le llama luz natural de la razón, los principios de la mente, ni se le llama tampoco observación y medición, metodología científica. ¿Por qué? Porque si tú quieres probar la resurrección de Cristo, o qué sé yo, que el Espíritu Santo vive en mí, o no sé, que resucitaremos al final de los tiempos, por más ciencia y observación y testigos, testigos confesantes de esa verdad de forma visible, eso, míralo aquí, un pedazo de la resurrección de Jesucristo, mira aquí un pedazo del Espíritu Santo que vive en mí. O sea, eso no se evidencia con los métodos de la ciencia. Por lo tanto, la observación y la medición se le escapa lo que se llama la teología. Y si vamos a la filosofía, Jesucristo resucitó. Bueno, entonces vamos a ver. Todos los hombres resucitan. Jesucristo es hombre, por lo tanto Jesucristo resucitó. No, la premisa no lo sostiene. Jesucristo era hombre. La iglesia dice 100% hombre. Bueno, pero si Jesucristo era hombre, entonces no debió resucitar porque no hemos sabido ni por inducción, ni por deducción, ni por analogía, que son los métodos del entendimiento tradicionales, se puede descubrir la resurrección de Cristo. Entonces, pero creemos y sabemos que Jesucristo resucitó. ¿Cómo lo sabemos? Ya no es por la lógica científica, observación y medición. Tampoco es por la lógica filosófica, inducción, deducción, analogía. ¿Cuál es la lógica que nos explica la resurrección de Cristo o que Dios nos ama y es misericordioso o que nosotros tenemos al Espíritu Santo? Eso se le llama la fe. Y entonces cuando en teología se habla de conocimiento, se habla del método de la fe. ¿Qué significa método? La prueba es la fe, y la fe al final requiere de la gracia. O sea, si Dios no viene con la fuerza del Espíritu Santo a hacerte y ayudarte a creer y a vivir eso, tampoco es fe, porque la fe no es una fuerza de que sí, Señor, yo creo. Es, por un lado, una disponibilidad y un decidirse a creer, pero por otro lado es una gracia, una ayuda de Dios, que es la fuerza del Espíritu Santo que te hace creer eso que tú quieres creer. Entonces coinciden dos cosas. Entonces la fe se le llama virtud teologal. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios y un trabajo humano. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el método de la ciencia no nos explica las verdades filosóficas. El método de la filosofía no nos explica las verdades teológicas. Y el método de la teología, si vamos a hablar de lógica teológica, tenemos que buscar otros principios. Y de hecho, los cristianos trabajan otros principios. Le llaman fe al método
Y no todo lo que uno piensa y cree ya eso es fe, sino que también tiene sus complementos para decir si se cumple o no se cumple y cuándo esto es palabra de Dios o cuándo no lo es. No todos los libros que han entrado en la Biblia se han aceptado como palabra de Dios, muchos se han sacado. ¿Por qué? Porque no han pasado la prueba del método. ¿Cuál método? El método de la fe. Entonces la comunidad creyente va depurando y diciendo este sí, este no, este sí, este no, hasta que se fue creando la Biblia por el método de la fe. Los químicos tienen libros de química por el método de la observación y la medición. Los filósofos tienen libros de filosofía por el método de la inducción, deducción y analogía, por los principios del recto pensar. En la Edad Media se le llamó al recto pensar luz natural de la razón y a la fe se le llamó luz sobrenatural de la razón. En los tres casos hay lógica, porque no puede haber un pensamiento teológico si tú no tienes la razón bien puesta, cumpliendo reglas, métodos, pruebas desde ese orden de pensamiento. Si tú no tienes la mente bien puesta, tú no puedes hacer filosofía. ¿Qué es el hombre? ¿Quién es Dios? ¿Qué es el mundo? Desde el pensamiento. ¿Qué dijo Sócrates? ¿Qué dijo Platón? ¿Qué dijo Aristóteles? ¿Qué han dicho los filósofos sobre las grandes verdades filosóficas? Esa gente se dedicaron a pensar, pero sin que la mente entre en desorden o en confusión, rompiendo los principios y las leyes de un pensamiento correcto, apoyado por el pensamiento del grupo, probado por lo que se llama la lógica y la ley de un pensamiento ordenado, donde no se rompa con otras leyes hasta que todas se armonicen. Ese método se le llamó en sus inicios dialéctica y retórica. Creo que hemos visto esos nombres. Y por último, ya la ciencia, hoy día, cuando un muchacho hace una tesis, se le llama metodología, se le pone un asesor metodológico, que tiene que cumplir con los principios de la observación y la medición a través de la estadística, a través de la encuesta, la entrevista, la observación, la fotografía, que son todos medios de observar y medir. Observar y medir. No hay ciencia si no se cumple con los métodos, con la prueba de la observación y la medición. En todo caso, todo lo que yo digo tiene que tener su método. Y la lógica es método, la lógica es prueba. ¿Cuál es la prueba? ¿Pasó la prueba del método? Sí, pues entonces hay lógica. ¿Verdad? Si es conocimiento. Lógica si está probado con las reglas del juego. ¿Cumplió con el método de la química? Sí. ¿Y es una verdad de la química? Sí. Bueno, pues entonces lo asumimos como válido y confiable, como objetivo, como verdadero. Pasó por el método de la filosofía. Está de acuerdo con... es un contenido filosófico y ha pasado la prueba de la filosofía, sí. Bueno, pues entonces cumplió con la lógica. El logos es esa rigurosidad mental esclarecedora de todos los contenidos. Entonces, bueno, hemos dicho que hay tres tipos de métodos, ¿verdad? El de la ciencia, el de la filosofía, el de la teología. Lógicamente, también nosotros, cada vez que hablamos, cotidianamente hablando, tenemos una lógica que no es ni científica, ni filosófica, ni teológica, sino que podríamos llamarle una lógica cotidiana, una lógica natural. Uno se da cuenta cuando una gente te está diciendo mentira o te quiere engañar o te quiere... Llega un momento en que como que tú dices, no, pero eso no concuerda, porque ayer tú dijiste esto y ahora lo que tú me estás diciendo es esta otra cosa. Aunque tú no estás aplicando el método de la ciencia, ni de la filosofía, ni de la teología, tú te das cuenta por la intuición, luz natural de la razón, que hay una intención de engaño y tú eres capaz de dislucidar, esclarecer, entender. Entonces, ¿qué es la lógica a partir de lo que hemos visto en la clase de hoy? Es tu capacidad de análisis, como diría Aristóteles. Si eres teólogo, de analizar los contenidos de la teología con el método y las leyes del recto pensar teológico para decir, es correcto. Si eres filósofo,
Entonces tú no te dejes engañar porque tú tienes el método, la ley del recto pensar filosófico, porque tú eres filósofo y dices eso es correcto. Si eres científico y eres químico y vienes con una verdad química, tú dices, bueno, eso cumple con todas las leyes de la química, los contenidos son químicos, no se rompe con las pruebas del recto pensar de la química, es correcto. Cuando tú tienes de alguna forma los recursos para depurar verdades, entonces tú estás operando lógicamente. Se nos acabó el tiempo, muchachos. Si alguno no está inscrito, veo a Margarita por ahí. Bienvenida, Margarita. Los que no estén, me hayan dicho presente por el WhatsApp, me dicen presente. Nos vemos si Dios quiere. Bendiciones, profe. Bendiciones. Gracias, buen día. Adiós, adiós. Bye.